Buenos días, buen día. ¿Saben cuando yo me convertí hace unos años atrás? Después de que me convertí, la primera vez que fui a la reunión, tuve una visión de que yo estaba en un pozo ciego, en una letrina, estaba dentro yo. Y yo lo único que hacía para intentar salir era excavar, pero estaba excavando medio para abajo y para el costado. Y estaba adentro de una letrina. Ustedes todos conocen lo que es una letrina, ¿no? Así que imagínense la mugre que estaba. Y no podía salir de ahí adentro. Y de golpe siento que me están llamando. Y yo me doy vuelta y era Jaime, un hermano de allá de la iglesia, que me hacía seña que venga y me estiraba la mano. Y él estaba agarrado de otra persona. Y yo no veía quién era la otra persona, pero hoy sí sé quién era esa persona que él lo estaba agarrando a él. Entonces yo me di cuenta de que la solución no estaba para abajo y no estaba... chicos, el bombo mejor dénselo a Marcela para que lo tenga ella. Y a la última, Marce. Y entonces yo seguía excavando para abajo y estaba excavando yo. Entonces yo me di cuenta de que él me estaba llamando, entonces yo me agarro de él y me di cuenta de que yo no podía solo. Y que yo estaba yendo para otro lado. Entonces, ¿qué hago? Me agarro de la mano de Jaime y empiezo a salir de ese pozo. Y cuando estoy saliendo siento que me estaban mirando a mí. Y miro y dentro de toda esa mugre que estaba ahí había esta parte afuera de caras, muchas caras que estaban ahí. Entonces mientras yo estaba saliendo, ya afuera podía, y ya cuando estaba afuera ya no tenía nada de todo lo que me había ensuciado en el pozo, ¿no? Yo les tiraba la mano a todos los que estaban abajo. Y tiempo después, hablando con los pastores, y que Dios me reveló qué significado tenía eso, entendí de que solo no puedo salir. Incluso estando en el reino, si estoy equivocado, solo no me voy a dar cuenta de que estoy equivocado. Y a veces hago cosas que no están bien y me pregunto por qué, o a veces hago cosas y otro viene y me dice no está bien lo que estoy haciendo. Y me enojo encima, me molesta. Pero la única forma de salir de los pozos es con alguien que se llama Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, que está en el hermano. A veces puede venir un niño, como me ha pasado a mí en la iglesia, y darme una palabra de parte de Dios. Y el hijo de Mauricio, ¿cómo era el nene? El hijo de Mauricio Chain. David. El más grande, David vino y me dio me parece que iría a jardín, o antes de jardín, y me dio una palabra de parte de Dios en la reunión. Así que él puede usar a cualquiera para hablarnos, ¿no? Pero el tema de cómo está mi corazón, cuando cantábamos la canción esa de que Él nos cambia, Él nos va a cambiar en base al grado de tu arrepentimiento. Si no, no va a haber cambio. Dios no te va a cambiar si no te arrepentís. Así que, como decía Marcela hoy, que somos rebeldes, y esa palabra me habló el Señor esta semana, somos rebeldes. Y me puse a investigar un poco de la rebeldía, y hay un pasaje en Mateo 14, en Juan 14, 15, que me lo llevó el viento, me cerró. Juan 14, Juan 14, 15. Juan 14, 15. Para que a cerrar acá, pero no. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no puede entender las cosas del reino. No las entiende porque no tiene el Espíritu Santo que se las revela. Así que para el mundo las cosas de Dios son locura, porque no se entiende. No os dejaré huérfanos, le dijo Jesús a sus discípulos. Vendré a vosotros.
Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos por lo que yo estoy viviendo hoy, por lo que vos estás viviendo hoy, por estos tiempos, por lo que estamos viviendo ahora. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién ama Dios? Miren cuando dicen, no, Dios ama a todo el mundo. Dios ama al mundo. Pero a su creación, a los hombres, Él ama al que recibe amor, al que Dios escogió, al que Dios llamó y al que escuchó y volvió. Ahí está el amor, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. En el 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que ama a Dios, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando Dios dice, el que me ama guarda mis palabras. Y me acordaba cuando uno está en la época del novio, ¿no? Del noviazgo. Yo tengo a mi nieto, el más grande, que está justo ahora en una situación de noviazgo. Y uno piensa todas las situaciones de noviazgo. Yo cuando andábamos de novio con Mabel, estábamos en Rawson y yo estudiaba en la escuela de policía. Y a mí me daban permiso para salir del sábado a las 10:30 de la mañana hasta el domingo a las 9:45. Ese era el permiso que teníamos para salir, del sábado al domingo. Así que nos veíamos y yo estaba con ella hasta las -44 y me volvía volando, corriendo para entrar justo, porque si no me dejaban preso si yo llegaba tarde. Así que corriendo para volver a la escuela de policía. Pero, ¿qué no haces? Y lo que te dicen es palabra santa. Y lo que cumplís en el horario, una cita de novio, ¿cómo vas a fallar a una cita de novio? Es por el amor que se siente por esa persona. ¿Y qué nos pide Dios? Que ese amor nosotros lo traslademos a Él y Él sea el primero en nuestras vidas. Pero vuelvo a lo mismo, somos rebeldes. ¿Y por qué somos rebeldes? Ya nos vamos a ir charlando. Mateo 3:2 dice que Juan, hablando de Juan, dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y en el 4:2 lo dice Jesús, lo vuelve a repetir, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando dice, el que ama mis mandamientos y los guarda, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús entonces? Arrepiéntanse. Y lo mismo que decía hoy Marcela cuando cantábamos. Va a haber cambio, va a haber obrar de Dios, pero cuando haya arrepentimiento de mi parte. Marcos 1:15 dice, arrepiéntanse y crean en mi evangelio. Vuelve a decir lo mismo. ¿Qué es lo que pide Jesús? Arrepiéntanse. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay obrar de Dios. No hay reino sin arrepentimiento. Arrepiéntanse y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es solamente una buena noticia como lo hemos visto. El evangelio es una persona. El evangelio es Cristo. El evangelio es vida. El evangelio es la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Y lo que Él dice, lo que Él nos manda es arrepiéntanse. En Ezequiel 14:6, cuando Dios le habla a su pueblo, le dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos en su corazón. ¿Por qué? Dios veía que su pueblo tenía ídolos en el corazón. ¿Y qué son ídolos? Los ídolos son cosas que están antes que Dios, que ocupan el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Y a veces un ídolo puede ser incluso la familia, el trabajo. Mi cuerpo puede ser un ídolo, porque mi cuerpo está antes que Dios. Cuando Dios dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tenés y con todo lo que sos,
quiere decir de que, salud, quiere decir que él es el primero, Él tiene que ser el primero, Él y su reino tiene que ser el primero. Y en Ezequiel lo dice, y se da cuenta Dios, cuando hay algo en tu corazón, de que está antes que Él. ¿Por qué? Por la forma que hablas, la forma que te moves, la forma que decís, la forma en que llegás a ver a tu novio, a tu novia, el tiempo que pasás con esa persona que amás. En Zacarías 1:3 dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Pero primero tengo que hacerlo yo. Volverme a Él es arrepentirme. Si yo me arrepiento, Él se acerca a mí. Si no, no hay. Si no, no va a haber comunión. Si no, va a haber mover de Dios. Yo me tengo que arrepentir. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Dice, y no hagan como sus padres, le decía, que los profetas le dijeron exactamente lo mismo cuando estaban en el desierto. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Y ellos no respondieron, ellos no quisieron escuchar, y no cambiaron. ¿Y qué les pasó? Murieron en el desierto. Y ahí tenemos la posibilidad de pensar nosotros que no, pero mis padres no seguían a Dios. Pero Dios te va a dar la posibilidad, a pesar de que heredaste maldición, porque tus padres no siguieron a Dios, heredaste maldición. Pero Dios te va a dar la posibilidad de que vos te conviertas. Entonces está de parte de mí. Yo no le puedo echar la culpa, no, mis papás no estaban en cualquiera. No. ¿Qué pasó con Adán? ¿Se acuerdan, no? No, la mujer que me diste. No, la serpiente. No, vos porque me la diste. Yo estaba bien solo, ¿para qué me diste a esta? Por culpa de ella yo caí. Son excusas, son justificación. Yo me pierdo porque yo elijo perderme. No porque le puedo echar la culpa a mis padres. No, a mí me violaron cuando yo era joven, por eso soy así. No, sigue siendo excusa. Y ahora le echamos la culpa, no, porque yo tengo un problema en mi corazón y no he hecho la sanidad. No, son excusas. El Espíritu Santo está en vos y Él tiene la capacidad y la posibilidad de sanar todo lo que yo le permito que Él sane. Y ahí le decía, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, conviértanse y yo me acercaré a ustedes. En Hechos 2:38, el apóstol Pedro, después de que se manifiesta el Espíritu Santo, se levanta porque todos estaban atónitos, dice, toda la gente que los veía, como 3.000 había más de 3.000 porque 3.000 se convirtieron. Dice, había muchas personas mirando la manifestación. ¿Por qué se manifiesta Dios entonces? Para extender su reino, para la gloria de Él, no para mi gloria. ¿Viste? A veces yo oro por alguien y ese se sana y hoy. Y no, estás equivocado. Si vos oras por alguien y se sana es para la gloria de Dios y para que otro conozca de su gloria. Y dice que lo que se levantó y dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que, para recibir el don del Espíritu Santo tengo que estar arrepentido. Tengo que ver, ¿y se acuerdan lo que era arrepentimiento? Si yo iba para allá, dejo de ir para allá y empiezo a ir para el otro lado. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Volver a Cristo, volver al origen. Eso es arrepentimiento. No solamente si yo hago algo, dejo de hacerlo. No. Si yo hago algo malo, dejo de hacer algo malo, pero vuelvo a Cristo. Si no, no es arrepentimiento, es remordimiento. Algo que me molesta y dejo de hacerlo porque me da vergüenza, No, yo tengo que volver a Cristo, si no es arrepentimiento, es volver al origen. Y le dice que se bauticen y se conviertan, para que puedan recibir eso mismo que estaban viendo que habían recibido, que era el don del Espíritu Santo. Y en el 3:19 va caminando Pedro con Juan y se encuentra con una persona que tenía una pierna más corta, que era cojo, que estaba en la puerta de la Hermosa, en la entrada del templo. Entonces, él les pide, porque era un mendigo, y él le dice, mirá, yo no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levantate y andá. Y él recibió la sanidad completa. Y lo notorio acá, que todo el pueblo conocía a ese cojo. Entonces cuando él se levanta y entra al templo, todo se arma un lío. Dice, ¿qué pasó? Te creció la pierna. Dice, ellos me oraron y sané. Entonces se juntó un montón de gente. Y ahí vuelve Pedro a decir lo mismo. Eso está en Hechos 3:19. Arrepiéntase y conviértanse
Así van a ser borrados vuestros pecados y de la presencia de Dios, que dice, van a venir tiempos de refrigerio. Cuando estamos agobiados, turbados, con problemas, la única forma es mirar hacia arriba, no sacar los ojos de Jesús, ir a Él, pedirle perdón, arrepentirse porque algo malo estás haciendo. Y si te viene la revelación de qué es lo malo que estás haciendo, dejarlo. Pero a veces viene alguien y te dice, esto no está bien, o tenés que hacer esto, o tenés que hacer aquello, ¿qué vas a ver este? No representa autoridad para mí. Entonces, ¿por qué? Porque hay rebeldía en el corazón. Hay rebeldía en el corazón del hombre. La va a haber siempre en algún área de la vida. Pero esas rebeldías me alejan de Dios. Constrito el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Lo constrito, entonces hay menos de Dios. Y si hay menos de Dios, hay más de mí. Si yo estoy lleno de Dios, hago la voluntad de Él y camino de la mano de Cristo. Si yo estoy lleno de mi voluntad, de lo que yo creo, lo que a mí me parece o lo que a mí es resultado de mi alma, yo estoy lleno de mí. Y si yo estoy lleno de mí, voy a ir por los caminos de oscuridad, de tinieblas. Arrepentidos significa cambio de dirección, pero también significa cambio de mentalidad. Eso es lo que nos pide Dios, que yo lleve mis pensamientos, dice, cautivos a la cruz de Cristo. Es ahí donde tienen que estar. Mi cabeza tiene que estar llena de lo que está acá escrito, no de lo que está escrito en el mundo, las cosas del mundo, la televisión, los celulares con todos los juegos, dibujitos. A veces esas cosas, Skibidi Toilets, a veces a los chicos les da miedo ir al baño y es un juego. Pero después no van al baño, no levantan la tapa del inodoro y empiezan a tener constipación por un juego que les dio. Y ahí entra el diablo a través de los espíritus. Y ustedes no lo entienden. ¿Pero por qué? Porque eso te lo revela Dios. Esas cosas están mal, no hay que hacerlas. Tal vez la viste una vez, 2 veces, pero después, si le permitimos al diablo esas puertas de entrada, entran en los niños. Y es terrible, ¿eh? Es terrible. El cambio de autoridad es ¿a dónde está la representación de la autoridad para vos? Yo voy hacia allá, me arrepiento, cambio y me vuelvo a Cristo. Yo le estaba reconociendo autoridad en el mundo, sin saberlo, porque eso es un proceso interno que no se hace adrede, a propósito. Yo le estoy dando la autoridad al mundo, al diablo. Y yo me arrepiento y le doy la autoridad a Cristo. Yo reconozco la autoridad de Cristo, no la autoridad del mundo. Eso es arrepentirse y el cambio de mentalidad. Que la autoridad que yo acepto, yo represento es Cristo. Y a veces es Cristo a través de las personas. Si alguien viene y te dice, Mati, deja de pegarle a tu señora, porque está mal. No, guarda, no digo que... Digo, deja de pegarle a Rocío. Dejen de pegarle, porque está mal. O, Mabel, deja de gritarle a tu marido. No tenés que gritarle. Blanca, deja de gritarle a tus nietos. Y vos decís, ¿y este qué te viene a decir? Dios habla a través de los hermanos, no solamente desde acá, puede ser a través de un hermano, a través de una canción, a través de una revelación del Espíritu Santo. Pero si te lo revela Dios es una cosa, si te lo dice a través de un hermano, tiene doble revelación. La revelación del Espíritu, la revelación del orgullo y del enojo. Pero si yo no lo hago, va a venir una prueba para que yo cambie esa actitud. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que tener un corazón contrito y humillado y dócil. Eso es manso, dócil. Algunas versiones hablan de docilidad. Hay una historia en Lucas 15 que habla del hijo pródigo. Todos la conocen porque se habla muchísimo y se predica mucho. Y en el 17, cuando el hijo del padre de familia había perdido todo y estaba cuidando cerdos, eso nos dice de que primero que no estaba en un lugar cristiano, o sea, no estaba en un lugar judío, hebreo, porque los judíos ni siquiera se acercaban a los cerdos, ni se acercaban, porque era un animal inmundo. Si lo tocaban se contaminaban, o sea que ni se acercaban. Eso quiere decir que estaba fuera, estaba muy lejos. Y lo otro es, si lo estaban cuidando cerdos, era la peor cosa que él podía tener y hacer, porque Dios se lo prohibía. Era una ley que tenían ellos. Pero estaba en lo último. Y él deseaba comer de las algarrobas, dice. La algarroba no es comible, para el ser humano no la puede comer.
se intoxica, porque no la digerimos. En cambio, los chanchos sí la pueden comer. Hasta eso él deseaba, aunque sea algo que yo no pudiera digerir. O sea, estaba muy mal. Y a veces necesitamos estar muy mal para darnos cuenta de que tenemos la solución para arriba, como me pasó a mí. Yo estaba excavando para abajo y la solución la tenía atrás mío. Y siempre estuvo la solución ahí. Pero mis deseos, lo que a mí me gustaba hacer, pesaba más. A mí me gustaba más estar en ese momento, a pesar de que estaba mal, me dolía, tenía conflictos, consecuencias malas, pero a mí me gustaba. Y mi carne me demanda. Mi carne demanda y el alma concede. Pero cuando viene el Espíritu Santo, se provoca una revolución de estado. Y entiendo de que el Espíritu tiene que gobernar sobre el alma, y por más que mi cuerpo demande, mi alma no lo va a dar, porque está sujeta al Espíritu de Dios. Entonces hay cosas que a mí me gustan, hay algunas que no están mal, pero Dios no lo quiere porque no me conviene. Entonces yo tengo que dejar de hacerlas, para gloria del nombre de Dios y para mi bien, y para el bien de mis hijos encima. Y en esa historia, en el 17 dice, volvió en sí. Y ahí viene el inicio del arrepentimiento. Cuando él vuelve en sí, cuando él se da cuenta, cuando él empieza a mirar para arriba y dice, en la casa de mi padre hasta los jornaleros, hasta el último de los empleados come mejor que yo, tiene casa, tiene donde quedarse, tiene de todo, hasta el último. Y ahí empieza el arrepentimiento, porque el arrepentimiento se culmina cuando él se encuentra con el Padre, cuando él deja lo que está haciendo y a pesar de que estaba haciendo en contra de su religión, estaba haciendo todo en contra de su padre porque le había pedido toda la herencia, ya no tenía derecho, ningún derecho. Entonces ahí es donde a veces, cuando nosotros perdemos todo, es cuando recién empezamos a ver para arriba, ¿no? Y él vuelve a su casa, se encuentra con su padre, le pide perdón y le ruega que le hagan como un jornalero. Él restituye al padre. Dice, aunque sea, haceme como un jornalero y te voy a devolver las cosas que hice. Él se arrepiente, cambia, a pesar de su vergüenza, a pesar de su incomodidad, a pesar de todo su yo, y empieza a hacer cosas que a él no le gustaba hacer, pero se las banca y vuelve al Padre. Y ahí dice, volviendo en sí, dice, volviendo en sí. Y por eso es necesario de que yo mengüe y él crezca, para que él sea en mí. El Rey de la Gloria está en tu corazón. El que hizo todas las cosas es el que eligió entrar en tu corazón. Él dice que, vieron que la gente que tiene muchísima plata viven en mansiones allá en Miami, como vemos a Messi, a veces que le mostraban la casa de él. Y el Rey de Gloria decide estar en vasos de barro. Él decide estar en el corazón de la creación de él, que él lo hizo desde el barro, como decíamos hoy, desde el barro estamos hechos. Y él pone ese tesoro, su presencia en vasos de barro, está en nuestro corazón. Y a veces nosotros como barro nos autopercibimos en forma equivocada, y más hoy que se habla tanto del autopercibimiento, de cómo te ves vos. Y por lo general nos vemos distintos de lo que realmente somos. Cuando yo veo una foto mía digo, wow, qué gordo que estoy. Pero yo me veo gordito, pero no tanto como me veo en la foto. Me veo más en la foto. Cuando alguien ve y me dice algo, yo no me creo que estoy así, pero enseguida me justifico. Yo a veces, tuvimos un caso con Jaime también, que con Sergio íbamos a tener un programa de radio hablando de bulimia y anorexia, y empezamos a estudiar y a investigar sobre la bulimia y la anorexia. En aquel momento era la autopercepción. Hoy la autopercepción se ha abierto a muchas cosas ilógicas, pero ellos se autopercibían delgados y vos lo veías, gordos quiero decir, se autopercibían gordos y vos lo veías y eran re flaquitos. Digo, pero mirate al espejo, y ellos se miraban en el espejo y el reflejo que ellos veían era una persona gorda, pero eran re flacos. Eso es la autopercepción. O sea, la autopercepción, no me obligues a mí a que yo te vea flaco cuando yo te veo gordo, porque sos gordo. A mí no me obligues a verte como un delfín, como el chico de Madrid, cuando sos un ser humano. No me obligues a que yo te vea como mujer cuando sos un hombre. Cuando vos estás vestido de mujer, para mí sos un hombre vestido de mujer, no sos una mujer. O sea, no me obligues a mí a verte así.
Eso pasaba con los chicos que hacían bulimia, anorexia. Y el tema es que ella se veía gorda y era flaquita. Y fuimos a orar por ellos, porque nos pidió la mamá. Era el hijo y la hija. El hijo tenía 11 años y la chica era más grande. Y no querían venir. Y la mamá les pedía, estábamos con Jaime sentado en la mesa. Y por ahí pasa la chica corriendo, ¿viste? Por al costado. Toda vestida de negro venía. Y cuando pasa al lado mío me mira y me hace... Y se fue. Así, igual que un gato hizo. Y se arrancó la puerta abajo y se fue afuera. Y el pibe vino llorando un ratito y después se fue. Esas son cuando nosotros le permitimos como padres a nuestros hijos esos, le estamos abriendo puertas a los espíritus, le estamos abriendo puertas al diablo. Y entran esos chicos y los dominan, les domina la mente y no, es muy difícil que cambien si no hay liberación. Pero a ese punto se llega, ¿no? Pero eso es terrible. Pero no importa de cómo te ves. Lo importante acá es lo que dice Dios de vos. Y eso es lo único que logramos leyendo la Biblia. O que alguien nos explique cuando no la podemos entender. O somos chicos. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, le tenemos que permitir al Espíritu Santo que te permita eso, que te revele las Escrituras. Cuando Dios te revela la Escritura, cuando el Espíritu Santo te revela la Escritura a tu ser, eso es palabra de Dios. Si no, es un libro escrito nomás. El Espíritu Santo te tiene que revelar. Así que no es con tus fuerzas, como hacía yo en el pozo, que excavaba para tratar de salir. No, no es con tus fuerzas. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército, no es con tu fuerza, no es con espada, como dice la canción. Es con mi espíritu. Le dijo Dios a Zorobabel cuando estaban saliendo, no es con tus fuerzas. No es como vos te ves, porque tu autopercepción está equivocada, sino es lo que Dios dice de vos. ¿Cómo puede elegir el Rey de la Gloria estar en un vaso de barro si ese vaso de barro no va a ser glorificado también? Está en vos para ayudarte, para glorificar su nombre en él, para hacerte una nueva criatura, para darte cosas nuevas y para que tu lugar donde vos tenés incidencia también cambie. Porque cuando vos cambiás, cuando hay arrepentimiento, hay un cambio visible en tu cuerpo. La gente, tu familia ve de que cambiaste, que dejaste de ser así. Si vos no dejaste de ser así es porque no hay arrepentimiento y no hay cambio. Si tu familia no ve el cambio, algo está fallando. Te estás autopercibiendo cristiano y no sos cristiano. Ese es el gran problema de la iglesia hoy. Ni como te ves, ni como te dicen que te ves el mundo, porque la sociedad te dice no estás conforme al cuerpo que te dice la sociedad, entonces estás fuera del ¿cómo se diría? Del ejemplo, del parámetro social, exactamente. No es como la sociedad te dice, no es como el espejo a veces te dice, no es con tus fuerzas, sino es a través del Espíritu Santo. Es como Él dice que sos. Y el Espíritu Santo es el que trae revelación a través de las Escrituras, a través de la gente, para que vos te arrepientas y cambies de las cosas malas, pero también de las cosas buenas. Hay a veces cosas buenas que yo hago, pero atrás está disfrazado de orgullo, de vanidad, de autopercepción hacia mí. ¿Por qué? Porque tal vez tenga yo una autoestima muy baja, porque mis padres no fueron lo que tendrían que haber sido, o fueron muy autoritarios, o hay ausencia de autoridad. Esa ausencia de autoridad o una superautoridad genera en mí rebeldía. Está comprobado, está, como dicen, científicamente comprobado, ¿no? Se determinó que la rebeldía viene por exceso de autoridad o por falta de autoridad. Cuando la autoridad en la casa la tenía la mamá y no el papá, también genera lío en mí. Cuando la autoridad no está, porque no tuve, porque fui abandonado, lo que fuera, tengo rebeldía en mi corazón. Cuando no está bien formado lo que Dios estimuló, Dios estipuló, va a haber rebeldía en el corazón de las personas. Eso lo tenemos que saber porque lo tenemos todos. El tema es, ¿voy a reconocer que hay rebeldía en mí y me voy a arrepentir? O sea, si yo reconozco hoy de que esta palabra es para mí, porque si no, yo puedo pensar, y esa es una forma de excusa, qué lástima que no está fulano de tal acá, porque esta palabra es para él. Y no, es para vos, es para mí esta palabra. Dios me reveló que tengo rebeldía en el corazón y que todos tenemos rebeldía. El grado de rebeldía es distinto en cada uno de nosotros. Y en base a como Dios, hoy me la revele, voy a poder ser libre de esa rebeldía y cambiar mi vida
y que haya un cambio visible también. Cuando hay arrepentimiento hay cambio visible. ¡Wow! Mirá cómo cambió esta persona, ¿qué le pasó? Yo estaba en una cola y atrás grita uno, ¡Dios existe! Y de vuelta y era uno, Dios, si este degenerado cambió, Dios existe. Pues yo estaba con una Biblia ahorita bajo el brazo. Nos pusimos a charlar y él me decía, no doy crédito a lo que veo. O sea, no creía de que yo, de lo que él me conocía que yo era, podía estar yo en una iglesia, habiendo las cosas que yo hice en iglesia. Me arrepentí, pedí perdón. Y cuando esa palabra de Dios viene a tu vida, cuando esta palabra entendés de que es para vos, a veces decimos, no, esta es para fulano, no, esto sí, no, todos tenemos rebeldía. Cuando yo siento de que Dios me revela esta palabra, que yo tengo rebeldía en algún área de mi cuerpo, no me tengo que justificar, porque esa es la reacción humana y normal del ser humano, justificarse. Y lo vemos desde el Edén. ¿Quién fue el primero que se rebeló? Satanás. O sea que la rebeldía viene como de origen, ¿no? Satanás se rebeló por la autoridad de Dios, así que no nos neguemos o no digamos de que no tenemos rebeldía, porque eso viene con la naturaleza caída que tenemos. Eso lo heredamos de Adán. Todos tenemos un grado de rebeldía. Y esa rebeldía la vemos también cuando Dios usa a Moisés para sacar al pueblo. Todo el pueblo estaba preso, porque eran siervos de los egipcios, estaban presos y los castigaban para que hagan ladrillos. Eso era la función del hebreo en Egipto, hacer ladrillos. Listo, punto. Ellos hacían los ladrillos, así que todas las cosas que hacían de egipcios están hechas por los hebreos. Y látigo, y no comida, y todo el día encerrado. Y Dios los libera, le dice, ahora son libres para adorarme. ¿Y qué hacen? ¿Querían volver a estar presos de nuevo? Pero no entiendo. Por ahí a mí, yo estuve estudiando el tema de rebeldía, y el que tiene una formación militar no entiende cosas de que decís, ¿por qué no entendés esto? ¿Por qué no podés, si vos decís que vas a hacer esto, ¿por qué no lo haces? Si vos vas a decir que vamos a hacer todos los días esto, ¿por qué llegás media hora tarde? Si vamos a hacer esto, ¿por qué haces? O sea, ¿pero por qué? Porque mi educación fue cuerpo a tierra. Y yo me clavaba en el piso, no había. Así, ¿por qué cuerpo a tierra? No, acá está sucio. No, cuerpo a tierra, se calla la boca. Esa formación tuve yo. Entonces, para mí, por ahí es más fácil obedecer algunas cosas, ¿viste? Y entonces, para otros no, los que vienen de un exceso exceso, no, que no tuvo ningún tipo de autoridad, hoy les cuesta mucho aceptar una orden. Alguien que no tuvo la autoridad marcada en el papá y la mamá, le cuesta mucho la autoridad. Entonces, eso se descubre en la Segunda Guerra Mundial. Pero el tema de la justificación, yo me justifico ante un no o alguna demostración de que hay rebeldía en mí, yo enseguida me justifico. Y digo, no es tan así. Y digo, viene ¿cómo se llama? De Lucifer, viene del diablo. Y después el pueblo de Dios. Y después viene la rebelión de Coré, que también dice, está bien, estamos todos santos, Dios nos eligió, todos somos cristianos. ¿Y por qué vos estás parado ahí al frente? ¿Por qué vos tenemos que aceptar solamente lo que vos digas? Si Dios le habla a todo el mundo. ¿Y qué le pasó a Coré? Se lo tragó la tierra, a él, a su familia, a sus hijos, a su casa, todo. ¿Por qué? Porque se opuso a la autoridad de Dios. Directamente se opuso. Fue rebelde directamente a Dios. Pero hoy no es así Dios, no nos abre la tierra. Él nos habla y nos vuelve a decir, hay rebeldía en tu corazón, Horacio, tenés que cambiar. Entonces yo me excuso, yo hago cambio y después viene de nuevo y me dice, Horacio, hay rebeldía en tu corazón. Me dice 3, 4, 5 veces, después pego el frentazo con el piso, mirá cómo que pego el frentazo y ahí entiendo. Por eso tenemos que tener un corazón dócil para cuando Dios nos habla, pero nosotros nos justificamos. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Él lo hace la mujer, viene el diablo, le habla a la mujer, le llena el oído y dice, no es tan feo. Y le da a Adán, y Adán come. Y viene y se dan cuenta que están desnudos. Entonces se esconden. Y sale Dios y dice, Adán,
Y yo el otro día lo estuvimos jugando a las escondidas con ellos, ¿viste? Y, ¿dónde está Teo? Teo agarra y se esconde así, ¿viste? Se pone así, se esconde. Claro, él no te ve a vos. Él no te ve, pero él cree que está escondido, ¿viste? Cuando vos te pones... Y bueno, Dios hizo lo mismo. Sale y dice, Adán, ¿cómo no lo iba a ver? Adán estaba escondido acá al otro lado. Adán, estaba Dios mirándolo. Estoy escondido. Ah, no te había visto. Dios ve todo, ve tu corazón y no te estaba escondido. Y se había puesto una hoja de parra, se habían puesto ella y él. Se estaban escondiendo, estaban tapando porque tenían vergüenza. Y yo decía, uy, Adán, te tapaste. Dios sabe todo, sabe que había comido del árbol, sabe que había desobedecido, que había entrado la rebelión a su corazón. Y le dice, ¿qué hiciste? ¿Para qué? Para que Él lo diga, para que Él lo reconozca delante de Dios. Pero Dios lo ve todo. Y dice, no, comiste del árbol, mira qué cosa. Y dice, ¿qué haces con esa rama ahí? Si yo ya te creé así, vos estás desnudo para mí. Sí, pero yo estoy ahora delante de ella y tengo una ramita. Y un pastor decía, esto ha sido en primavera porque eso estaba florecido, es una revelación de Dios. Porque si no, ¿por qué se iba a tapar si no había hojas? Y se taparon. Pero vos fíjate la tontera mía, la tontera de Adán, quiero decir, de ponerse una ramita y esconderse sabiendo de que Dios iba a ver todo. Y eso somos, a veces nos justificamos por una forma tonta. Y nos justificamos, decimos, Dios, yo soy así, mi mamá era así, mi papá, yo sufrí esto en la vida. Y Dios, sí, pero depende de vos. ¿Querés cambiar? Arrepentite. Y sacate la hojita, dice, no la hojita a tu cuerpo, sino a tu corazón sacale la hojita. Para Dios está desnudo, tu corazón está totalmente abierto. Yo a Dios no le puedo ocultar nada. Y Dios me muestra a mí y yo me pongo una hojita encima del corazón. Creyendo de que me voy a poder tapar o justificar. No puedo tener justificaciones, no puedo tener excusas. Cuando Dios me muestra de que hay rebelión en mi corazón, no puedo tener excusas. Ni hojitas de parra. Él me lo revela y lo tengo que hacer. Hay una historia que está en Mateo 21 que nos habla, y eso lo dice Jesús, ¿no? La historia de dos hermanos, de cómo reaccionan dos hermanos. Y dice Mateo 21, 28, y es una parábola. La parábola es, Dios usa un ejemplo de acá de la tierra para poder explicarnos una realidad del reino de Dios. Dice que, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, sí, señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y esto se lo está diciendo a los discípulos y a todos los conocedores de la ley, los que eran representantes del evangelio, de la ley de ellos, ¿no? Lo que eran los, ¿cómo se llaman? Lo que enseñan. Claro, los sacerdotes, los levitas, los que ellos enseñaban, los maestros de la ley, era gente que tenían una vida santa, pura, y les dice, el primero Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¡Ey! ¿Quiénes son ustedes? Son esos publicanos y rameras que escucharon la voz de Dios y vinieron. Ellos, que eran los maestros, no escucharon a Cristo y encima lo crucificaron y lo mataron. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerles. Había en su corazón rebeldía. Y esa rebelión que tenían en su corazón los llevó al infierno. Porque no se arrepintieron. Si no hay arrepentimiento genuino en mi corazón, no hay manifestación de Dios, no hay presencia. Puedo estar en la iglesia, pero no tener un corazón arrepentido, y estoy en la iglesia nada más, pero no soy parte. Eso es terrible para los hijos de Dios cuando vienen el Señor y le diga,
Señor, en tu nombre hicimos esto. Sí, pero no los conozco, hacedores de maldad, porque no tienen un corazón arrepentido. Y a veces este mundo, la vida, nos lleva a, dice, endurecer. Y Dios te dice, no endurezcas tu corazón cuando el Espíritu Santo te hable. Si hay rebelión, no te excuses, no te justifiques. Pedir al Espíritu Santo que te muestre dónde está la rebelión. Dice que un general de la Segunda Guerra Mundial, luego que termina la guerra, hacen una investigación. ¿Por qué los soldados, a él llamaba a los oficiales y le decía a que a los soldados hagan esto o aquello? Decían, sí señor, pero después no lo hacían. Y después había otro que él les daba la orden y sí señor. Era distinta la forma de reacción, pero después la hacían de verdad y la hacían mejor. Y se hizo un estudio en base a esto y se llamó la rebelión pasiva. Esa rebelión pasiva es la que tenemos en el corazón hoy. Hay cosas, y guarda, dice la psicología que la rebelión pasiva no es que no se sabe que se tiene y no se reconoce. No se reconoce que se tiene. Eso es la rebelión pasiva. Es una rebelión ante la autoridad, pero no la sabemos. Y nosotros reaccionamos sin saber por qué lo hacemos. Tal vez después nos damos cuenta de que yo tengo problemas con la autoridad de mi casa, entonces viene, yo no respeto la autoridad de ningún lado. Si alguien me dice algo, a mí no me habla así. Ese reconocimiento de autoridad no se tiene o empieza a tener problemas. Y dice de que lo que viven esta rebelión pasiva, que somos la mayoría de los que estamos, tienen problemas con la impuntualidad, con la puntualidad, son impuntuales. Pero a veces se llega impuntual sin querer ser impuntual. Hago cosas que no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque a mí me dispusieron esto, pero como tengo marcado esto que tengo que hacer y esa autoridad no la reconozco. Y hago cosas inconscientemente y llego tarde. Pero no llego tarde una vez porque tuve un problema y llegué o dos. No. A todo llego tarde. A todas las cosas. Es una forma de ser de impuntualidad porque hay una rebelión interna contra la autoridad que me están marcando ahí. Y eso viene de mi familia, de mis problemas pasados, ¿no? Son impuntuales, son lentos, son como los chicos cuando no quieren hacer las cosas, que limpia así. ¿Por qué? Porque hay una rebelión a lo que vos le pedís y llévame esto, y van así, pidiéndole permiso de un pie al otro para pasar. Andá a limpiar, andá a hacer tu cama. 3 días para hacer la cama. Porque hay una rebelión contra la autoridad que te ponen, que a veces no pensamos, no lo hacemos adrede. A veces porque estamos enojados sí hacemos una cosa adrede, pero a veces no lo hacemos a veces sin saber de lo que está haciendo, pero nos estamos rebelando contra esa autoridad. Y es grave cuando lo hago con las cosas que Dios me pide que es. Por eso lo marco. Posponen las cosas, son procrastinadores. Si viene tu señora y te dice, tenés que arreglar acá, pero como te lo dijo ella, no, tal vez si te lo hubiera venido a decir otro, lo haces. ¿Por qué? Porque hay un problema de la autoridad también ahí. Yo hago cosas y las pateo para adelante, o no las hago. Pero no la hago, guarda, no es que me enojo y no la hice, no, es algo interno, es un movimiento dentro de mi ser de que estoy reaccionando ante el reconocimiento de la autoridad. Por eso Dios me dice, arrepentite de darle la autoridad o reconocerle la autoridad al mundo o a tu alma o a las cosas que a vos te gustan, las cosas de hacer, y no, arrepentite y darle la autoridad a Dios. Dios te dice que hagas esto. No, a mí me gusta ir a pintar casa. Entonces yo me voy a pintar casa y no me pongo a orar ni a leer la Biblia ni ir a las reuniones. Prefiero ir a pintar las casas allá y hacer algo por la gente. ¿Por qué? Porque eso me agrada, me gusta, no está mal. Pero eso que a mí me agrada está antes que Dios. Y eso es un ídolo para mí. Entonces si yo no me pongo, como dijo Blanca la otra vez, después de una prédica, sintió que Dios le hablaba del tema de la autoridad y del orden, y hizo orden en su casa y su casa cambió. ¿Por qué? Porque Dios le marcó que había rebelión en su corazón por algo. Entonces ese algo ella lo sacó del lugar y tuvo el cambio visible. Son los que tienen rebelión pasiva, son los que pasan factura. Cuando viene una palabra de Dios, sí, pero, y te acordás algo que el 2 de abril de 1914 te pasó a vos, que te lo hizo esa persona, entonces hay una especie de rencor, ¿no? Vos decís, te dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello.
y vos porque estás haciendo otra cosa, porque no podés decir no, no lo hago, pero después a la noche vas a hacer algo, ya, pero no hiciste aquello. Entonces, esas personas son los que tienen rebelión pasiva. Entonces, cuando te pase algo, eso es rebelión pasiva. Esa rebelión pasiva es que pasan factura por cosas pasadas que no están resueltas. ¿Por qué? Por problemas de autoridad. Y hasta dónde llega el problema de la autoridad, de cómo vivimos la autoridad y cómo reconocemos hoy la autoridad de Dios. Porque nosotros reconocemos a Dios a veces como nuestros padres que vivimos antes, y como nuestros padres han sido malos padres porque fracasaron queriendo ser buenos, porque ellos han recibido también de ellos mismos otras historias, ¿no? Pero Dios nos dice, eso, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. ¿Por quién? El Espíritu Santo que mora en vos, si vos le permitís hacerlo. Dice que los que tienen la rebelión pasiva tienen olvidos voluntarios. ¿Cómo vas? Sí, hace esto. Uy, me olvidé. ¿Por qué me olvidé? Y porque no me gustaba, porque vos me lo dijiste que lo haga, o porque a mí me marcaron que yo tengo que hacer todo esto, y uy, era el día de la reunión. ¿Cómo? Si te acordaste hace 2 semanas dijiste que ibas a ir a pescar y ahora te acordaste y fuiste. Ir porque algo que te gustaba, que querías, que amabas, pero te olvidaste de esta reunión. ¿Por qué? Porque la tenés en segundo plano, porque esa es algo que te marca Dios en autoridad. Entonces, eso te lo olvidás voluntariamente. Es re loco como la mente se puede manejar, ¿no? De que vos puedas decir algo y vos decís, wow, sos igual a fulano de tal. Sos igual a tu padre. Son cosas que recibimos, pero el Espíritu Santo la puede cambiar. Cuando yo reconozco, pido perdón, me confieso y digo, Señor, esto está mal, quiero arreglar las cosas. Entonces, ¿qué hago yo? Estoy acá con estas cosas malas, ¿qué hago? Me arrepiento, voy a Cristo y cambio la autoridad que tenía en ese momento reconocida a quien sea, se la doy nuevamente, la reconozco al Padre y Él la va a cambiar. Y va a cambiar mi vida, va a tener un resultado visible para mi esposa, para mis hijos. Dice que no comunican decisiones. Algo que lo hacen no de malos. ¿Entendés? Vienen y no saben qué pasó con fulano. No, se fue de vacaciones. Oh, pero ¿cómo? Era el líder de la alabanza, no nos dijo nada. No tiene que pedir permiso el líder de la alabanza para... No, pero tiene que avisar para que nosotros no nos preocupemos, para que organicemos otra cosa. Nosotros con Marcela sale al viaje de políticos y nos dice, che, yo este domingo no voy a estar. Así que no es que me está pidiendo permiso a mí para faltar. No, ella no necesita pedir permiso a nadie. Ella supone, pero lo dice por amor al cuerpo, por amor al grupo. Está diciendo, che, yo no voy a poder venir, hagan otra cosa. Y está bárbaro, esa es la... Pero no es que un día estábamos esperando que venga Marcelo, no apareció. No, esto no pasó nunca. Pero eso es una forma, son distintas formas de que te marcan de que hay rebelión pasiva en tu corazón. Que tomo una decisión y no lo comunico. ¿Qué pasaría si mi mano, que es una parte del cuerpo, decide no trabajar más? Y yo voy a agarrar un vaso y... ¿Qué pasó? No tengo ganas de trabajar. ¿Pero por qué no me dijiste que tenía ganas de trabajar? Si yo usaba la izquierda. En el cuerpo, todos somos una familia. Y teóricamente, si estamos todos en un cuerpo que es en Cristo, tampoco tiene que haber tapujos, ni problemas, ni problemas de autoridad, ni nada. Somos hermanos, todos iguales, con un mismo Padre, una misma fe, un mismo espíritu, todos iguales. Así que, si yo hago algo, perjudico al resto. Yo hago esto... Pasó de ir a un lugar y que me digan, ¿ustedes van a la iglesia de fulano? Sí, vos no sabés lo que hizo el pastor. Chocó, se bajó, se agarraron a las piñas, la esposa lo agarró a los pelos, no, mentira, Entonces, la esposa se agarró a los pelos con la esposa del otro pastor y ¡wow! Y eso te marca a vos, pues dice, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la verdad de Cristo? A nosotros nos pasó, de que a las 12 de la noche caiga un pastor que se había peleado con la esposa, se agarraban las piñas con los de alabanza, porque la líder de alabanza había tenido un noviazgo con el pastor. Y eso pasa y vos decís, entonces, ¿dónde está la verdad de la iglesia? Hay pastores truchos en todos lados, hay hermanos truchos en todos lados, hay unción trucha en muchos lugares. Hay mucho de que se llenan el dinero de los bolsillos, se llenan de dinero los bolsillos con la justificación de la iglesia, ¿no?
Pero no es todo así. Esos son los menos y son la personificación del diablo a través de la iglesia. Pero nosotros somos un cuerpo, y un cuerpo, si está sano, Dios trae revelación de esas rebeliones que tiene cada uno. ¿Para qué? Para que sean liberados, para que sean libres y puedan estar en el cuerpo bien. Si vos agarrás una pincita de depilar y te agarrás un pelito en la nariz y lo tirás, ¿no se te fruncen los dedos del pie? ¿No se te frunce la cara? ¿Se te agarra como piel de gallina en todo el cuerpo? Porque si uno sufre, el resto también sufre. Esa es la verdadera iglesia, ¿eh? Guarda que puede haber muchos que dicen, bueno, si a este hermano le pasa esto, y bueno, es el problema de él. No, no, no. La iglesia es lo mismo que la familia. Si a tu hijo le pasa algo, ¿no haces de todo por tu hijo? Si Urien se lastima, ¿hace cuánto se quebró el brazo Urien? 4 meses. Hace 4 meses, bueno, la hija de ella se quebró el mismo hueso ayer, ¿no? Sí, el jueves. El jueves. Cúbito y radio también. ¿Cómo se dice? ¿Respuesta? No, que se corre. Con desplazamiento. Bueno. ¿Qué te pasa cuando a tu hijo le pasa eso? ¿Te desesperás, te querés loco, te duele como a ella, sufrís? Lo mismo tiene que pasar en el cuerpo. Si alguien sufre, si alguien tiene problemas, todo el cuerpo tiene que sufrir. Si alguien metió la mano en un secarropa, todos vamos a sufrir por el dolor que tuviste vos en tu brazo. Y así fue. Claro, mirá cómo le quedó. Buenísimo le quedó. Dios se lo arregló. Pero todos tenemos que decir, por eso es importante cuando Dios trae revelación de que hay rebelión en tu corazón, cambia. Porque si vos no cambiás, también afectás a todo el grupo. Y a veces eso no lo entendemos hasta que empezamos a querer y madurar. Pero Dios nos pide de que debemos ponernos bajo la autoridad de Él, no bajo la autoridad del alma o de este mundo. Hay cosas que a mí me gustan hacer, pero están mal porque te separan de Él. Ay, pero a mí me encanta hacer esto y no está mal. No, pero te aleja de Dios, te aleja del cuerpo, te aleja dejas de congregarte por el trabajo. Y eso está mal, porque si vos tenés el cumpleaños de tu papá, vas a separar y vas a estar en el cumpleaños de tu papá. Si vos tenés algo que hacer, ir a la escuela, al juzgado, a la policía, vas a separar, vas a organizar el tiempo. ¿Por qué? Porque es tu prioridad. Cuando Dios no es tu prioridad, después no pidas, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios tiene que ser mi propiedad, mi prioridad. Entonces, cuando Él es mi prioridad y yo veo que algo está mal, dejo de hacerlo. Si yo estoy de novio y veo que a ella no le gusta la camisa que yo uso, o el peinado, por ahí me dejo un coso así de pelo acá, de colores. No sé si le va a gustar a Mabel. Si yo la amo a ella y a ella le molesta los pelos en mi ojo, los pelos en su ojo, cuando le voy a dar besos yo le tiro los pelos acá. Si a ella no le gusta, yo por amor a ella me voy a cortar el pelo. Yo me quería dejar el pelo y la barba, pero a ella no le gusta. Entonces yo me corto la barba. Pero lo hago por amor a ella. Es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la amo. Y si yo amo a Dios, ¿cómo no voy a dejar de hacer otras cosas para venir a congregarme, para hacerlo a Él? ¿Por qué? Porque la prioridad es Él. Porque yo tengo puesta el reconocimiento de la autoridad a veces en mi alma y no en Dios. Entonces cuando yo cambio eso, me estoy arrepintiendo. Y cuando Él dice, cuando yo me arrepiento, ahí viene mi reino. Arrepiéntanse y bautícense los que no están bautizados, que se quieran bautizar. Yo tengo los papelitos para darle a los que se quieran bautizar. Acá me acordar, tengo un papelito para darle, que le iba a dar el miércoles. Arrepiéntanse y bautícense. Y ahí va a venir el Espíritu Santo. Y ahí va a venir tiempos de refrigerio, dice la palabra. Así que tenemos que cambiar el reconocimiento de autoridad. ¿Por qué? Porque si no es rebelión. Y si hay rebelión en tu corazón, te alejas de Dios. Y hay mucho de vos y poco de Él. Y ahí vienen las consecuencias. Así que ese es lo que Dios puso en mi corazón, primero para mí. Reconocer que hay rebelión, hay rebeldía. Rebelde, güey. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por habernos hablado una vez más. Señor, te rogamos que esta palabra sabemos que va a producir, Señor, en nuestro interior el propósito por el cual fue enviada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, para que podamos cambiar hoy, para que
el resultado del propósito se cumpla hoy. Deseamos arreglar nuestras vidas, nuestras áreas contigo, Señor, para que yo mengüe y tú seas en mí. Te damos el sí, Señor. Queremos que tomes la autoridad completa en nuestro ser, Señor. Que tú seas nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Rey de justicia. Padre, aquí estamos. Úsanos y glorifica tu nombre en nuestras vidas. Señor, y cada uno de los que escuchan esta palabra, Señor, puedan recibirla, atesorarla y permitirle que produzca el cambio. Ayúdanos, Señor, porque queremos cambiar, arrepentirnos y cambiar de dirección, de mentalidad, de todo, Señor. Te lo entregamos todo a vos, papá. Señor, y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y a aquellos que no han podido venir. Padre, te rogamos, Señor, por cada uno de ellos. Los bendecimos y los reclamamos para tu gloria, Padre, y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.